ipso et in ipso, est tibi Deo Patre omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Bienvenidos a la luz del Papa. Mis amados hijos en Cristo, me presento hoy ante ustedes con el mayor pesar que he sentido como su Papa. Lo que voy a compartir con ustedes no proviene de la tradición papal, ni del estudio teológico, ni de la Biblia, sino de una revelación divina tan profunda y aterradora que he llorado durante 3 días y 3 noches. Antes de comenzar, oremos juntos. Ven, Espíritu Santo. Abre nuestros corazones para recibir la verdad que deseas revelarnos hoy. Concédenos la valentía de escuchar lo que necesitamos oír, incluso si sacude los cimientos mismos de nuestras creencias. Amén. La semana pasada, durante mi retiro privado en Castel Gandolfo, estaba solo en la capilla ante el Santísimo Sacramento. Estaba en profunda oración, clamando a nuestro Señor por el estado del cristianismo en todo el mundo, cuando de repente el Espíritu Santo me concedió una visión que solo puedo describir como apocalíptica por su claridad. Mis amados hijos, les digo esto con la plena autoridad de la Cátedra de Pedro. De los millones de iglesias en todo el mundo que afirman pertenecer a Dios, solo 3 tipos realmente hacen el resto. Y esto incluye muchas de nuestras propias parroquias católicas que llevan almas directamente a la condenación eterna. Esto no es una hipérbole. Este no es el arrebato emocional de un pontífice anciano. Es una revelación divina que el Espíritu Santo me impulsa a compartir con ustedes hoy. En mi visión, me encontré de pie en un vasto desierto. No un desierto físico, sino un páramo espiritual de proporciones inimaginables. Y caminando por este desierto había millones y millones de personas. Pero esto es lo que me heló la sangre. Todos creen que van camino al cielo. Vi pastores cargando sus Biblias, predicando a las multitudes. Vi a los líderes de adoración alzando las manos para cantar. Vi a los miembros de la iglesia asintiendo con la cabeza en señal de aprobación durante los sermones. Vi niños en la escuela dominical, creyentes mayores en círculos de oración, pastores de jóvenes dirigiendo retiros. Pero cuando miré con ojos espirituales, vi la devastadora verdad. Todos estaban espiritualmente muertos. Sus ojos estaban vacíos. Sus corazones, fríos como la piedra. Sus almas ya habían partido, aunque sus cuerpos continuaban con la actividad religiosa. Y entonces oí la voz de Dios Todopoderoso. Y resonó en mi espíritu. Estos son los que están dentro de las iglesias que no son mías. Siguen líderes, tradiciones y sistemas religiosos, pero no me siguen a mí. Predican sobre mí, pero no me conocen. Cantan sobre el cielo, pero caminan hacia el infierno. Hijos míos. Intenté gritar para advertirles, pero en la visión, no salió ningún sonido de mi boca. Me vi obligado a observar con horror cómo millones de almas, buenas personas, religiosos, personas que asistían fielmente a la iglesia, continuaban su marcha hacia la destrucción eterna. Entonces, en un instante, la escena cambió. Me encontré en un jardín de tal belleza que ninguna palabra terrenal puede describirlo. El aire mismo latía con vida divina. La yerba parecía respirar con adoración. Los árboles danzaban en adoración a su Creador. Y allí, esparcidos por este jardín, había personas vestidas de blanco brillante. Sus rostros irradiaban, no maquillaje ni emoción, sino la gloria misma de Dios. Estos eran los miembros de la verdadera iglesia, la auténtica novia de Cristo, preparándose para su regreso. Pero, hijos míos, lo que me rompió el corazón fue lo pocos que eran. Donde el desierto albergaba a millones, el jardín a miles,
el contraste era devastador e innegable. El Señor me habló de nuevo, esta vez con la ternura de un padre. Estos son los que pertenecen a mi verdadera iglesia en todo el mundo. La iglesia que sigue siendo mía. La novia que se ha preparado. Mientras temblaba en este jardín sagrado, conmovida por lo que había presenciado, el Señor continuó. Ahora les mostraré las únicas 3 expresiones de mi iglesia que todavía me pertenecen de verdad. Solo 3 en todo el mundo. No son denominaciones ni organizaciones. Son realidades espirituales que pueden existir dentro de cualquier estructura que no haya comprometido su esencia. La primera iglesia, la iglesia de la verdad. El Espíritu Santo me transportó a lo que parecía una humilde parroquia. El edificio era modesto. Sillas de plástico en lugar de bancos ornamentados, un altar sencillo en lugar de decoraciones elaboradas, iluminación fluorescente en lugar de vitrales. Pero en cuanto crucé el umbral, la presencia tangible del Dios vivo casi me derribó de rodillas. Observé al sacerdote y sí, a mis hijos. Era un sacerdote católico arrodillado ante el sagrario antes de que comenzara la misa. No estaba cantando para nadie. Estaba genuinamente quebrantado, clamando, Señor Jesús, déjame menguar para que tú crezcas. Permíteme hoy hablar solo tus palabras, no las mías. Úsame como tu instrumento, pero no dejes que mi orgullo contamine tu verdad. Al comenzar la misa, sucedió algo extraordinario. Las lecturas se proclamaron no como un simple ritual religioso, sino como la palabra viva de Dios. La homilía que siguió no estuvo llena de psicología popular ni de clichés para sentirse bien. En cambio, este sacerdote abrió las Escrituras y predicó la verdad pura y sin diluir de Cristo. Habló sobre el pecado real, no sobre las malas decisiones ni los errores. Predicó sobre el infierno no como una metáfora, sino como una realidad eterna. Exigió la santidad no como una sugerencia, sino como un mandamiento. Señaló la cruz no como un símbolo, sino como el único camino a la salvación. Observé a hombres adultos llorar con genuino arrepentimiento. Vi a niños arrodillados en oración sincera. Vi a adultos acercarse para confesar pecados que habían ocultado durante años. Porque en presencia de la verdad, fingir se vuelve imposible. El Señor habló. Esta es la primera iglesia que aún me pertenece. La iglesia de la verdad. No comprometen mi palabra para llenar sus bancas. No diluyen mi evangelio para evitar ofender. Prefieren predicar a sillas vacías que llenarlas de mentiras. Hijos míos amados, debo preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que una homilía los hizo sentir incómodos con su pecado? ¿Cuándo escucharon por última vez un sermón que los desafiara a una verdadera conversión en lugar de simplemente afirmar su estado actual? Si no lo recuerdan, quizás estén sentados en una iglesia que Dios ya no reconoce como suya. La segunda iglesia. La iglesia del servicio. Entonces la visión cambió, y me encontré en las calles de lo que parecía ser un barrio pobre. Allí, presencié algo que me hizo llorar. Una hermana, una monja católica, caminaba de puerta en puerta, no recolectando dinero para el fondo de construcción de la parroquia, sino llevando canastas de comida a los hambrientos. Su hábito estaba desgastado y remendado. Tenía las manos sucias de servir. Le dolían los pies de caminar. Pero su rostro irradiaba el amor de Cristo de una manera que ninguna educación teológica podría producir. La seguí mientras servía, y lo que presencié desafió todo lo que creía saber sobre un ministerio eficaz. No había cámaras grabando su trabajo, ni publicaciones en redes sociales que documentaran su servicio, ni campañas de recaudación de fondos basadas en sus actividades. Amor puro y desinteresado en acción. La vi arrodillarse para lavarle los pies a un hombre sin hogar mientras la gente pasaba sin darse cuenta. La vi darle su propio almuerzo a un niño hambriento mientras ella no lo necesitaba.
La presencié rezar con una mujer moribunda en una cama de hospital mientras el resto del mundo pasaba apresurado, demasiado ocupado para preocuparse. Y entonces vi algo que me rompió el corazón. Cuando intentaron fotografiar sus actos de servicio, ella se negó amablemente, diciendo, "No hay necesidad de grabar esto. Mi hijo Jesús ya lo vio, y su aprobación es lo único que importa". El Señor me reveló que esta es la segunda iglesia que todavía me pertenece. La iglesia del servicio. Entienden que la adoración no es solo cantar canciones los domingos. La verdadera adoración es servir a los más pequeños. Amar a los inamables y dar sin esperar nada a cambio. Han captado el corazón de mi hijo, que vino no para ser servido, sino para servir. Vi esta iglesia esparcida por todo el mundo. Caridades católicas sirviendo a huérfanos del SIDA en África sin exigir conversión. Misiones protestantes que proveían agua potable en aldeas remotas, monasterios ortodoxos que alimentaban a refugiados. Independientemente de su fe. El sello unificador no era la afiliación institucional, sino un servicio cristiano sin agenda. Hijos míos, examinen su propia parroquia. ¿Cuánto de su presupuesto destinan a ayudar a los pobres en comparación con el mantenimiento de los edificios? ¿Se sentiría una persona sin hogar bienvenida en sus bancas? ¿Sus obras de misericordia requieren publicidad? ¿O ocurren en el silencio del amor genuino? La tercera iglesia, la iglesia de la intercesión. La visión final me transportó a un edificio que casi pasé por alto. No había ningún letrero afuera, ningún anuncio, ninguna indicación de que fuera una iglesia. Pero cuando entré, me invadió una carga espiritual que me hizo caer de rodillas de inmediato. Esta era la iglesia de la intercesión, la iglesia que literalmente mantiene unido al mundo a través de la oración. No había bancas dispuestas para sentarse cómodamente. En cambio, simples esteras cubrían el suelo donde los creyentes se arrodillaban en continua oración. No había escenario para la actuación. En cambio, solo se oía el clamor crudo y desesperado de corazones que buscaban a Dios con todo su ser. Observé con asombro cómo estos creyentes oraban sin cesar. Algunos lloraban en silencio, sus lágrimas caían como lluvia sobre el suelo. Otros hablaban en lenguas, permitiendo que el Espíritu Santo intercediera a través de ellos. Muchos yacían postrados, completamente entregados a la presencia de Dios. Vi a niños a quienes se les enseñaba a ayunar y orar por sus escuelas. Vi a adolescentes clamar por su generación con genuina angustia. El suelo estaba literalmente empapado de lágrimas de intercesión. Pero entonces presencié algo que me cambió para siempre. Mientras estos creyentes oraban, pude ver el reino espiritual y ver cómo sus oraciones surtían efecto. Cuando una hermana clamó por la paz en una nación devastada por la guerra, vi el envío de ángeles. Cuando un hermano lloró por su hijo pródigo, vi cómo se rompían las cadenas espirituales. Cuando toda la congregación se unió en oración por un avivamiento, vi a los demonios huir aterrorizados. El Señor reveló la verdad más aleccionadora de esto, la tercera iglesia que aún me pertenece. La iglesia de la intercesión. Mientras el mundo duerme, ellos permanecen despiertos. Mientras otras iglesias compiten por atención, ellos interceden por misericordia. Si no fuera por estos guerreros de oración, el juicio ya habría caído sobre la tierra. Son mi arma secreta, mi tesoro escondido, mi remanente fiel. Después de mostrarme estas tres auténticas expresiones de su iglesia, Dios me reveló la desgarradora realidad de lo que hoy se considera cristianismo. Me llevaron a lo que parecía una magnífica catedral. Techos altos, iluminación profesional, una elaborada puesta en escena, miles de asistentes. La música era impecable, la predicación elocuente. El ambiente estaba cargado de emoción. Pero cuando miré con ojos espirituales, casi me desplomé de horror. Detrás del púlpito, vi serpientes enroscadas en las columnas.
Presencié demonios disfrazados de ángeles de luz caminando libremente entre la congregación. Observé a personas con las manos alzadas en adoración, pero sus corazones estaban espiritualmente encadenados. Lo más impactante de todo fue ver al predicador mismo, un hombre al que reconocí como de gran influencia en el mundo cristiano. Pero detrás de él había una figura oscura que le susurraba mentiras directamente al oído, y este sacerdote repetía cada palabra por el micrófono como si fuera la voz de Dios. La congregación aplaudió con entusiasmo, pero el cielo guardó silencio absoluto. El Señor habló con una claridad devastadora. Estas iglesias no son mías. Pertenecen al espíritu del anticristo. Usan mi nombre, pero se sirven a sí mismos. Prometen milagros, pero no producen santidad. Están preparando el camino para el falso profeta que engañará a muchos. Entonces me mostraron escenas similares en diferentes denominaciones, parroquias católicas donde la Eucaristía se había convertido en un mero ritual sin reverencia. Mega iglesias protestantes donde la prosperidad había reemplazado a la cruz, asambleas pentecostales donde el emocionalismo había sustituido a la auténtica experiencia espiritual, iglesias ortodoxas donde la tradición se había vuelto más importante que la transformación. A través de esta revelación, Dios me mostró 5 señales inequívocas que identifican a las iglesias que ya no le pertenecen. Primero, predican la prosperidad en lugar de la cruz. Estas iglesias prometen que Dios existe para hacerte rico, saludable y feliz. Evitan las difíciles enseñanzas de Cristo sobre tomar la cruz y seguirlo en el sufrimiento. Segundo, priorizan el entretenimiento sobre la transformación. Estas iglesias miden su éxito por la asistencia y la respuesta emocional, en lugar de por el cambio genuino de vida y la santidad de sus miembros. En tercer lugar, elevan el liderazgo humano por encima de la autoridad divina. Estas iglesias crean cultos a la personalidad en torno a líderes carismáticos, a la vez que disminuyen la autoridad absoluta de las Escrituras y la centralidad de Cristo. En cuarto lugar, comprometen la verdad bíblica en aras de la aceptación cultural. Estas iglesias modifican las claras enseñanzas de Dios para alinearse con la opinión popular, sacrificando la verdad eterna por una relevancia temporal. En quinto lugar, ignoran a los pobres mientras se enriquecen. Estas iglesias gastan millones en edificios de lujo y salarios pastorales, mientras los necesitados sufren en sus puertas. Mis amados hijos, sé que este mensaje es difícil de escuchar. Muchos de ustedes se preguntan sobre su propia parroquia, su propia comunidad de fe. Permítanme darles una prueba sencilla que pueden aplicar de inmediato. La prueba de la verdad. Su sacerdote o pastor predica los pasajes difíciles de las Escrituras. Se llama al pecado por su nombre. Se predica el infierno como un destino real. Se exige el arrepentimiento, no solo se sugiere. Se presenta la santidad como un requisito, no como una opción. El requisito de la prueba de servicio, su parroquia sirve activamente a los pobres y marginados. Se dedican los recursos a ayudar a los necesitados o principalmente a mantener la comodidad institucional. ¿Reconocería Jesús sus prioridades como suyas? La prueba de la intercesión, ¿es la oración central en la vida parroquial o es simplemente una breve oportunidad para otras actividades? ¿Se reúne la gente regularmente para orar extensamente? ¿Hay testimonios de respuestas específicas a la oración? ¿Pueden sentir la presencia de Dios durante el culto? Si su parroquia no supera estas pruebas, no están en una iglesia que pertenezca a Dios, independientemente de su nombre, denominación o historia. Pero entonces, hijos míos, escuché algo que destrozó mi corazón pontificio, el llanto de Dios mismo. No era un sonido humano, sino el llanto espiritual de un novio cuya novia lo había abandonado por otros amantes. La voz del Señor exclamó: ¿Dónde está el amor que sintieron cuando creyeron por primera vez? ¿Dónde está el fervor de esa primera comunión? ¿Dónde están las lágrimas de esa primera confesión? Han dejado atrás su primer amor.
Se han acostumbrado a mi ausencia. Cumplen con sus deberes religiosos mientras sus corazones se enfrían. Me doy cuenta de que la mayor tragedia no es la falsa doctrina, sino el olvido. Iglesias que una vez pertenecieron a Dios, pero que se han alejado tan lentamente que no han notado su partida. Amados hijos, al concluir esta homilía, debo hacerles la pregunta que Dios me hizo en mi oración: ¿estás en el jardín o en el desierto? El jardín representa a quienes viven en una relación genuina con Dios a través de la verdad, el servicio y la oración. El desierto representa a quienes mantienen una actividad religiosa sin la presencia de Dios. No se trata de lealtad denominacional ni de tradición institucional. Se trata de tu alma eterna. Puedes sentarte en la catedral más hermosa del mundo y aún así estar espiritualmente muerto. Puedes participar en la liturgia más ortodoxa y aún así caminar hacia el infierno. La pregunta no es si asistes a la iglesia, sino si Dios reconoce la iglesia a la que asistes como suya. Concluyo con este llamado urgente: si te encuentras en una iglesia que carece de verdad, servicio e intercesión, no permanezcas allí por comodidad o tradición. Tu destino eterno es más importante que la conveniencia social. Busca una iglesia que predique la palabra de Dios sin concesiones. Encuentra una comunidad que sirva a los pobres y a los quebrantados. Únete a creyentes que oran con genuino fervor. Y si no existe una iglesia así en tu zona, ora para que Dios levante una a través de ti. El novio viene, hijos míos. Él viene. Para una novia que se ha preparado mediante la verdad, el servicio y la oración, la pregunta que cada uno de nosotros debe responder es: ¿seremos parte de esa novia o estaremos entre aquellos a quienes se les dice, nunca te conocí? Oremos. Señor Jesús, escudriña nuestros corazones. Muéstranos si estamos en el jardín o en el desierto. Danos valor para buscar la verdad por encima de la comodidad, el servicio por encima del yo y la oración por encima del entretenimiento. Haznos parte de tu verdadera iglesia, a donde sea que nos lleve. En tu santo nombre oramos. Amén. Y ahora, que el Dios de la verdad ilumine sus mentes. Que el Dios del servicio inflame sus corazones. Y que el Dios que escucha cada oración guíe sus pasos hacia una fe auténtica. Vayan en paz a amar y servir al Señor. No con pretensiones religiosas, sino en espíritu y en verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.